Ya puede comenzar, maestra Fátima. Buenos días maestros, buenos días estudiantes. Hoy es nuestra segundo día de la segunda feria pedagógica ISFODOSU, la pedagógica dominicana. Nos tiene mucha alegría estar con ustedes segundo día, ya que hoy tenemos un conversatorio con historias reales, historias vividas por profesores y estudiantes que nos van a narrar sus experiencias en estos tiempos de COVID. Saludamos la presencia de todos ustedes. En este momento contamos con 81 personas que nos acompañan y apenas tenemos un minuto de transmisión. Saludamos la presencia de los maestros que nos acompañan, así de nuestra coanfitriona, que es la profesora Sarina Mateo. Les acompañaremos en todo el proceso para hacer este conversatorio interactivo, ameno, divertido, de verdad de mucho aprendizaje en estas experiencias vividas por nuestros maestros y estudiantes. Hoy ellas nos van a contar los principales desafíos a los que tuvieron que enfrentar con el cambio abrupto de estar en una modalidad totalmente presencial a una totalmente virtual. También veremos cuáles han sido los mayores aprendizajes en esta modalidad a distancia. Veremos también con qué emociones, cómo las tenemos a flor de piel, cómo hemos tenido que convivir con este cambio de cultura en la formación, cuántas emociones. Y por último estaremos hablando sobre esas situaciones que a pesar de la experiencia que tenemos trabajando a distancia todavía siguen ocurriendo, tenemos que tratar de mejorar. Es importante destacar que vamos a contar con la presencia del estudiante que se llama Josmil Montilla, excelente estudiante que nos acompaña en el día de hoy. También estará con nosotros José Alfredo, fuera de serie. Estará con nosotros la profesora Maribel Vidó, una maestra estrella. Estará con nosotros Wilson, también estudiante sobresaliente, y Gregory es otro estudiante que tiene bastantes experiencias vividas. Pero no por último, y no deja de ser sumamente importante, la experiencia de la profesora María Núñez, quien va a estar con nosotros acompañándonos. Así es. Sarina, creo que tienes el micrófono apagadito. Sí, ya lo encendí, gracias. Le voy a pedir a Marieli, que se encuentra en el enlace de Feria Pedagógica, que por favor deje de compartir para poder leer las semblanzas. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a conocer un poco sobre esas personas que nos van a estar acompañando y contando sus experiencias. Iniciamos con Josmil Montilla. Cuando hablamos de Josmil Montilla, está hablando estudiante excepcional, un estudiante fuera de serie que está en sus últimos pininos con nosotros. Josmil vive en Villa Altagracia, estudiante de término ya de la licenciatura en matemática orientada a la educación secundaria de nuestro recinto Félix Evaristo Mejía. Ha realizado todos los cursos que le hemos ofrecido, el de inglés, Valoracer y la formación en tecnología educativa. Ella decidió estudiar educación porque además de gustarle, le encantaba enseñar.
reconoce que la educación abre las puertas del conocimiento y le permite mejorar como persona cada día. Indica que ser maestra le da la oportunidad de eliminar el miedo y el rechazo que muchos alumnos tienen hacia las matemáticas. Bienvenida, Josmin Montilla Moreta, con nosotros hoy. También tenemos a José Alfredo Caraballo. Él es nacido y residente en Villa Altagracia, en donde cursó estudios primarios y secundarios en el Politécnico Nuestra Señora de la Altagracia, un auxiliar en contabilidad. Actualmente es también estudiante de término en nuestro recinto Félix Evaristo Mejía, en la licenciatura de matemática orientada al nivel secundario, y también ha cursado programas como Valor Hacer, el inglés por inmersión y la formación en tecnología educativa. Bienvenido, José Alfredo. Nos acompaña también una excelente maestra, pero también un excelente ser humano. Maribel Vidó, profesora de matemática, nació en San Juan de la Maguana, es licenciada en educación, mención ciencias físicas y matemáticas, con una maestría en matemática y una maestría en formador de formadores. Inició sus labores docentes en el 1990 como profesora de matemáticas en el nivel primario y secundario. Ya en el 2002 inició su labor a nivel superior en la Universidad Tecnológica de Santiago. Desde 2011 es profesora de nivel de grado en el recinto Félix Evaristo Mejía de nuestro ISFODOSU. Ha impartido innumerables talleres con temas relacionados con la enseñanza de la matemática. Es importante destacar que es una investigadora permanente de su desempeño docente en el aula. Bienvenida a la profesora Maribel Vidó. Continuando con los estudiantes, tenemos a Wilson Heredia Santos. Este tiene 23 años de edad, reside en Santo Domingo Norte y también es estudiante de término de la licenciatura en matemáticas orientada a la educación secundaria en nuestro recinto Félix Evaristo Mejía. Dice que en su estancia en el ISFODOSU ha realizado también diferentes cursos como el programa de inglés, Valor Hacer y tecnología para docentes. Bienvenido, Wilson. Qué gran placer tener con nosotros hoy a Gregory John Quevedo Rodríguez, estudiante nuestro. Nació en Santo Domingo y reside actualmente en Bajos de Jaina. Bachiller técnico en electrónica digital, graduado del Instituto Politécnico Loyola. Actualmente estudiante de término de licenciatura en matemáticas orientada a la educación secundaria del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Y por último tenemos a la maestra excepcional María Núñez, que está llena de experiencias para contarnos en el día de hoy. Ella es licenciada en educación inicial con una especialidad y maestría en la misma área. También tiene especialidad en cultura escrita y una maestría en formación de formadores. Ha participado en diferentes talleres, seminarios y simposios, tanto nacionales como internacionales. Dentro de su experiencia laboral, maestra del nivel inicial, coordinadora docente en el área de educación inicial, formadora de formadores en diferentes universidades, coordinadora de diplomados, facilitadora de diferentes talleres y diplomados en universidades como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la UAS, INTEC, Unicaribe y también en el Ministerio de Educación. En la actualidad trabaja en nuestro instituto, específicamente en el recinto Félix Evaristo Mejía, como maestra en las áreas de educación inicial y práctica. Bienvenida sea usted, María Núñez. Muy bien, vamos a iniciar nuestro conversatorio con las historias vividas de estas personalidades que nos acompañan en el día de hoy. Es importante destacar
que el tiempo lo tenemos bastante medido, que tenemos que ser bien precisos en las exposiciones y en el conversatorio, ya que no disponemos de ese gran espacio de tiempo. Mientras tanto, vamos a dar inicio, vamos a conocer cuáles son los principales desafíos que tuvimos que enfrentar con el cambio abrupto. Vamos a invitar a Yosmil Montilla para que nos cuente, Yosmil, cuáles fueron los principales desafíos que tuviste que afrontar con este cambio abrupto de la modalidad totalmente presencial a una totalmente virtual. Vamos, Yosmil Montilla. Buenos días, maestra, y buenos días a todos los participantes que están aquí. Para mí, el cambio de modalidad ha presentado distintos desafíos, entre los cuales está la conectividad. Por ejemplo, al principio en mi hogar no disponíamos de los megabytes suficientes para entrar a videoconferencias y, por ejemplo, navegar de una manera rápida en las distintas plataformas educativas, por lo cual tuvimos que aumentar la capacidad del Internet. También adaptarme al horario y a la forma de recibir clases, pues fue muy tedioso encontrar un lugar donde pueda recibir docencia. Por ejemplo, cuando estaba en la sala, los ruidos del exterior y la luz no me ayudaban, por lo que tuve que rediseñar y reorganizar toda mi habitación, buscar un escritorio y hacer espacio para continuar con mi formación. También acostumbrarme a estar sentada por largas horas frente al computador fue muy difícil, pues no estaba acostumbrada y no era, o sea, cuando lo hacía no era tan frecuente. Fue abrumador cambiar mi rutina, porque eso implicó rediseñar no solo mi horario, sino el de mis familiares, hacerles entender que aunque estoy en casa, necesito mi tiempo y mi espacio para dedicar mi formación. También fue un poco difícil porque ellos me veían en casa, pero tenían que adaptarse a la idea de que estaba en casa, pero no podía al mismo tiempo estar con ellos, sino tenía que apartar una parte para estudiar, para estar en clase y hacer todos mis deberes. Es cuanto. Yosmil, te creo y admito lo que expones. Vamos a darle oportunidad a José Alfredo que nos cuente ahora cuáles fueron sus principales desafíos. A ver, José Alfredo Caraballo. Sí, buenos días a todo el equipo aquí presente, a los alumnos que nos acompañan y nos dan sus apoyos. Mi principal desafío fue crear el ambiente áulico en la casa. Porque pasar desde un ambiente áulico donde nosotros teníamos una aula confortable y un aula donde se dedicaba al estudio, a tener que estar en casa y donde nuestros padres todavía no hacen el cambio de que nosotros, aunque estemos en casa, estamos recibiendo docencia y que nosotros no contamos con los factores que un ambiente áulico debería de tener. Por ejemplo, en nuestra casa no poseemos, muchas personas tal vez sí, pero otros no, un escritorio y un taburete, el que nosotros podamos adoptar una postura adecuada que no cause dolor de espalda o estrés. Y en otra cosa está también que cuando vamos, por ejemplo, y yo que tengo que sentarme en la sala, en el comedor, entonces me siento que estoy limitando a los demás a hacer otras cosas. Por ejemplo, si ellos quieren ver televisión, es decir, que hacer ese cambio tan abrupto para nosotros tratar de hacer un ambiente áulico en nuestra casa ha sido un gran desafío para mí. Es tanto así que he tenido que salir de la casa hasta ir al colmado para tomar una clase porque se fue la luz o se cayó internet, entonces he tenido que irme con mi mascarilla y estarme en la acera ahí en el colmado a tomar mi clase. Sí han sido muy fuertes estos cambios. Es cuanto, maestra. Sí, son aprendizajes que hemos tenido que aprender a modo pandemia. En esta oportunidad vamos a invitar a la profesora Maribel que nos cuente cuáles fueron sus principales desafíos, profesora Maribel Vidó. Adelante. Bueno,
Para mí fueron muchos, y al igual que los dos chicos que ya pusieron sus experiencias, también tuve muchas dificultades al principio para la ubicación, porque también mis hijos y Isidro estaban aquí trabajando, y como ya saben, cada uno teníamos un tema diferente. Entonces era, haga tu silencio, y allí no sabíamos dónde ubicarnos cada uno. También la forma de la postura, como ya les digo, tuve dificultad con eso. Y en otro sentido también, cuando eso inició, como ya sabemos, yo no tenía la capacidad suficiente, honestamente, para trabajar de esa forma, ya que uno estaba siempre acostumbrado a trabajar de forma presencial. David siempre me invitaba a trabajar algunos cursos de forma virtuales, pero siempre uno con el tiempo se quedaba ahí. Luego yo dije, ¿y ahora cómo es que nos vamos a hacer? Entonces, gracias a la capacitación que tuvimos inmediatamente de la institución a la cual pertenezco, le doy gracias al IFODOSO y también al community donde trabajo, que inmediatamente nos instruyeron, y nosotros con la buena voluntad que pusimos, gracias también a mis compañeras, Yané, María Dionisia, Virda, Dircia y otro más, David Ventura, que fue mi tutor también, y el profesor Vilorio, a todos inmensamente yo estoy muy agradecida, porque todos fui seguido a hacer mi videoconferencia, a poder grabar, a poder importar, a realizar mis exámenes, a crear un banco de preguntas, categorías, todo eso en un taller que dio Vilorio, creo que fueron como de 2 días. Yo aprendí todo eso y lo fui adaptando, y inmediatamente me puse al día. Entonces, yo en ese momento pensé que yo no iba a aprender todo eso tan pronto. Y de verdad, Fátima, y a todos los demás que están ahí, que ha sido el paradigma de ayer al de hoy, un cambio de un 100% para mí. Otras cosas más que tendría que también tuve como desafío, que fue también la tecnología, el internet, que como antes uno tenía su paquete de internet de todo, no tenía ese uso a diario. Al integrarse estas actividades a diario, que uno estaba conectado el día entero, en parte de la noche, también tuve que hacer un esfuerzo de ir a subir más la velocidad del internet, que todo eso eran desafíos para mí, que en verdad tuve que enfrentar en esos momentos y disponer inmediatamente para poder resolver la situación. O sea que para mí fue un reto muy, muy importante, pero de verdad he aprendido mucho. ¿En cuánto? Muy bien, profe. Adelante, Sarina. Realmente todos esos retos que han ido presentando las maestras y los estudiantes, nosotros de alguna forma u otra lo hemos estado atravesando. Vamos a seguir escuchando las opiniones de los estudiantes. Vamos a darle paso a Wilson. Buenos días, estudiantes y maestros. Bueno, uno de los principales desafíos y cambios que he tenido durante este proceso de clase en línea es la constante lucha contra los ruidos del ambiente que son permanentes y que no podemos controlar. Porque pasar del Félix, donde usted estaba en un aula cómodo y que no había ningún tipo de ruido, que tú podías participar libremente, no había interrupciones en tu aprendizaje, al llegar a la casa. En mi caso personal, yo sé que a muchas personas le pasan diferentes ruidos, pero en mi caso, el cuatrimestre comenzó virtual y ahí mismo pusieron una fábrica de ventanas. Y cuando prendían la cortadora, sonaba ¡shin, shin! Y eso era tremendo. Y no obstante a eso, también tengo el vendedor ambulante, el de la guagüita. El de la guagüita pasa, porque ellos no entienden como que hay personas durmiendo o haciendo algo, porque ellos tienen su bocina encendida, alguien lo detiene y ellos se quedan ahí con la bocina encendida. Yo me sé todos los precios como andan por cada sector, porque cuando cada persona prende el micrófono, ahí está la guagüita diciendo que los limones están a 3, la piña está a 20. Sí.
Muchas gracias. Ese es mi principal desafío. Así es, vamos ahora a conocer la experiencia de Gregory Quevedo. Buenos días a todos. Entre mi experiencia, la que más he tenido es con los dispositivos y el mismo internet. Por ejemplo, ahora que uno está aquí en la casa, uno tiene que usar la computadora o el celular el día completo. Y hay momentos que los dispositivos no quieren funcionar. Se te frisa la computadora en el medio de la clase o en un examen virtual y no puedes seguir porque la computadora se te apagó, te sacó de la llamada. Cuando uno estaba en el ISFO 2, uno tenía una computadora que uno sabía que la podía utilizar y podía realizar cualquier cosa allá. Pero ahora en la casa, uno no está seguro de que va a poder tomar la clase completa. Entonces tiene luego que tomar ese tiempo para poder entonces ver la clase luego de que se acaben, porque me sacó a mitad de la clase y me pedí de algo muy importante. Entonces ha sido uno de los desafíos más grandes, tener que lidiar con la tecnología y cuando ella no quiere funcionar para uno. Muchas gracias. Gracias, Gregory. A veces uno prepara todo para tomar sus clases y aún así se presentan las dificultades. Por último, tenemos la experiencia de la maestra María Núñez. Yo estoy gozando con las experiencias de los demás y saber también que todos hemos estado en ese, por decir, en ese mismo caballo. A mí también, al igual que ustedes, no estábamos preparados para esto y uno tenía un internet en la casa para asuntos que debe de manejar de redes y eso. Tuve que aumentar el internet, tuve que comprar, aquí hay luz permanente 24 horas, pero la luz comenzó a irse, entonces tuve que comprar un inversor porque tenía dificultad lo primero, a cada rato se me iba la luz en plena clase. Imagínense, a la profesora se le fue la luz. Y ese era un problema, entonces no me quería, yo tengo un router, pero el router no quería entrar, no sé si era por no sé, eso no podía conectarme, era una situación verdaderamente que era un problema. Pero también hay otro problema que surgió a nivel de pasar a esta nueva modalidad. Cuando empezó la modalidad, ¿verdad?, virtual, estábamos terminando un cuatrimestre y a mí no me preocupó para nada eso, de que, bueno, sí, terminamos y ya qué sé yo cuándo. Yo soy de práctica, ya yo tenía todo, como se dice, amarrado. La preocupación mía comenzó cuando volvimos otra vez y práctica seguía, porque yo dije, bueno, tendremos que hacer un alto en el camino con práctica, porque ¿cómo vamos a dar práctica de manera virtual? Y de verdad que ese representó un gran desafío para mí, de cómo, no sé, porque yo decía, la práctica yo tengo que estar presente, yo tengo que estar en el aula con los muchachos, yo no puedo. Y hacer esa tarea, cambiar esa modalidad fue un gran reto. Bueno, ahorita vamos a hablar de los miedos. Ese fue un gran desafío, de verdad que sí. Así es, realmente conectividad, ruidos, la distancia, han sido muchos retos que se nos han presentado a todos. Y creo que es muy bueno que tengamos este momento para compartir esas experiencias y que los que están acompañándonos sepan que no solo ellos han atravesado esos momentos difíciles, sino que a todos en algún momento nos ha tocado. Pero no todo ha sido retos, sino que de todo esto también hemos aprendido mucho. Entonces, vamos a comenzar a hablar de esos mayores aprendizajes que han tenido ustedes a raíz de este cambio, de esta nueva modalidad. Vamos a darle paso a Yosmil para que nos comente su experiencia. Bueno, los aprendizajes en este cambio de modalidad no se detienen y han marcado de manera significativa, o sea, no solamente mi vida, sino de todos los que estamos aquí. Por ejemplo, aprender a utilizar con más destreza aplicaciones como Word, PowerPoint, herramientas y software digitales ha sido maravilloso. También aprender a utilizar interfaces como Microsoft, Google Meet, Zoom, entre otros, ha sido vital en este proceso. Sin embargo, esto no se compara a la experiencia de aprendizaje que representó para mí impartir el tema de las reglas de Sarrus en un 5º grado de secundaria. Esta clase representó algo demasiado importante porque desde hacer la planificación para una modalidad virtual, utilizar recursos digitales como la pizarra, crear actividades en línea y explicar un contenido, marcó mi experiencia docente, porque en la planificación tuve que rediseñar la idea de lo que tenía.
tuve que buscar una pizarra digital que me pueda ayudar. La regla de Sarrus, para los que no sabían, es la forma de usted buscar un determinante para una matriz 3x3. Entonces tuve que ver cómo escribir la matriz en la pizarra para que ellos entiendan, para que se vea organizada, cómo buscar una actividad, crear actividades en Educlub Play que me incluyan situaciones de la vida diaria y que ellos junto conmigo puedan hacer una interacción de manera virtual. También fue importante porque no solo en la parte sincrónica, sino que tuve que planificar la parte asincrónica de manera digital. Antes tú le mandabas, por ejemplo, por correo una práctica y todo, pero cuando tú cambias a mandarle una actividad, que ellos te manden los resultados, o que tú le des un tiempo en la clase para que ellos entren a la actividad o al juego, fue muy importante. Puedo decir que ese día yo sentí los nervios de felicidad al estar otra vez en el rol de maestra, porque la última vez que lo hice fue en la práctica docente 3 de manera presencial. Esto para mí fue maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias, Yosmil, encantado de escucharte. Y es así, vemos que Yosmil ha tenido aprendizajes tanto a nivel personal como a nivel profesional. Ella ha tenido que mejorar su planificación y mejorar su práctica. Vamos a escuchar ahora a José Alfredo. ¿Cuáles han sido esos mayores aprendizajes en esta modalidad a distancia? Sí, los aprendizajes, hemos tenido muchos aprendizajes, hemos mejorado mucho nuestra práctica, ya que hemos tenido que implementar en nuestra práctica lo que es el uso de la tecnología o de las nuevas tecnologías, como se llama, las TIC. Y ha sido muy gratificante, ya que ellas nos ofrecen muchas herramientas que contribuyen a que este proceso sea de éxito, a pesar de las dificultades que se presentan en el camino. Otro aprendizaje que he tenido también mediante este proceso es que el aprendizaje ha tenido que ser más independiente y más autónomo de cuando nosotros estábamos en la presencialidad. Esto se visualiza, por ejemplo, cuando estábamos en la presencialidad, antes teníamos un mayor acceso a los profesores fuera de su horario de clase, aunque ahora lo tenemos, pero tenemos que escuchar al maestro y si el maestro está disponible. Antes nosotros íbamos a la oficina o al cubículo del docente, el docente nos dedicaba 2 o 3 minutos rápido y nosotros podíamos salir de cualquier duda que tuviéramos en el momento, o si no, cuando íbamos al almuerzo nos encontrábamos al docente en el pasillo en la hora del receso y podíamos hacerle cualquier pregunta, cualquier inquietud que tuviéramos y el maestro nos respondía. Pero ahora hemos tenido que ser más independientes. Nuestro aprendizaje se ha basado de forma más autónoma, en la que hemos tenido que hacer mucho uso y tener muchas horas, como decimos en un lenguaje popular, pegado a la computadora, para nosotros poder satisfacer y encontrar la información. Pero ¿cuál es el problema de también tener un aprendizaje muy autónomo? Que podemos encontrar información que no sean precisas, que no sean de confiabilidad para nosotros desarrollar nuestra tarea. Esa era una de las ventajas que teníamos al nosotros preparar a nuestros docentes en la forma presencial, que sí vamos a tener información precisa y de fuente primaria, mientras que en la internet podemos encontrar información de fuente secundaria y otras informaciones que no sean verdaderas. Muchas gracias. Gracias, José Alfredo. Tal como mencionas, si anteriormente el aprendizaje era un 50% maestro, 50% estudiante, pues ahora corresponde un 70% del estudiante desarrollar esa autonomía y entonces un 30% del maestro. Hay que tener mucha más disposición. Vamos a escuchar también la experiencia de nuestra querida maestra Maribel Vidó. Bueno, yo puedo decir que he ganado mucho con la pandemia. Para mí es como la apertura a nuevas posibilidades
a diversas formas y alternativas de yo impartir mis clases. Puedo decirlo así. Puedo decir también que el aprendizaje obtenido para mí como docente, como profesional, como persona, ha dejado mucha huella. No puedo seguir trabajando como lo hacía antes, de verdad. Hoy puedo ver claramente lo bueno de la forma de cómo se trabajaba ayer y lo bueno que ha generado esta también, que no la conocíamos, que no la usábamos. Entonces ya he aprendido la que sabía y esta que no la sabía. Y de verdad que las dos son importantes, son buenas. Como dijo la chica al principio, que no podía dejar atrás la forma de cómo trabajaba la división. Creo que fue que habló del personaje, cómo usted realizaba una operación antes, cómo usted utilizaba la regla de Ruffini, cómo usted trabajaba una matriz en una pizarra, pero hoy tenemos otras alternativas diferentes que son también tan importantes como las que usábamos ayer. Entonces yo pienso que yo he aprendido mucho, como ya le había dicho anteriormente. La voy a seguir usando, espero con Dios mediante que todo esto termine, que podamos volver a las aulas como antes, pero eso no va a quitar de que yo siga usando esta nueva modalidad que he aprendido, porque también es muy importante, tanto para mí como docente y creo que también para la institución, para los alumnos también. O sea que yo me siento de verdad, no te voy a decir satisfecha porque nunca uno termina de aprender, siempre hay algo nuevo que debemos aprender. Pero he aprendido mucho y creo que todo lo que he aprendido ha sido muy importante, muy enriquecedor para mí, como ya te dije, como profesional, para brindar esos buenos aprendizajes y nuevas alternativas a mis estudiantes. Ya tengo otra forma de cómo enseñar. Entonces yo en verdad he aprendido mucho, honestamente. Así es, ha aprendido todo lo que trae consigo esta modalidad a distancia. Maestra Fátima. Sí. Nos encantaría en este momento conocer los mayores aprendizajes de Wilson Heredia. Adelante, Wilson, cuéntanos. Sí, son muchos los aprendizajes porque es una nueva forma de educarse, por lo menos para mí, porque nunca había tenido clases virtuales tan así. Bueno, y dentro de los aprendizajes es que aunque yo manejaba bien el computador, aprendí a explotar su 100% para cosas productivas, porque antes el computador lo teníamos para jugar, hacer quizá un trabajo una vez, pero ahora utilizar el computador diariamente para clases y todo eso, tuve que aprender a editar videos, porque hacíamos clases modelo, editar los videos para enviárselo a la profesora. También aprendí a utilizar lo que son las pizarras digitales, que son muy buenas e importantes, ya que con mis compañeros, como todo cambió, era virtual, ellos estaban en su casa y eso, y yo en la mía, nos podíamos reunir todo en la pizarra y trabajar desde ahí, resolver nuestros problemas de matemática. Pero en práctica docente, el aprendizaje es mayor, porque aprendemos a utilizar muchas páginas que son muy buenas a la hora de la enseñanza, de crear actividades, claro, y todo eso, y contenidos digitales, son muy buenas. Pero hay algo que hay muchos maestros que no están explotando como se debería, que es el Microsoft Teams, que es una aplicación que todos los maestros del IFODOSU tienen, ya que se le paga una cuenta institucional de Microsoft. Y por ahí todo es más sencillo, porque por ahí podemos incluir un Kahoot en el mismo team, o un EducaPlay, que a la hora que estemos impartiendo clases, el estudiante no tiene que ir a abrir una página así, sino que todo lo hace desde ahí. Y también la mayoría de los estudiantes de escuela pública y eso tienen su cuenta, porque cuando comenzó esto de República Digital y la LATOS, a ellos le entregan una cuenta institucional, así es más fácil de utilizar. Muchas gracias. Muy bien, Gregory.
Wilson, de inmediato nos gustaría conocer los mayores aprendizajes de Gregory Quevedo. Adelante, Gregory. Bueno, para mí uno de los mayores aprendizajes que he obtenido es el manejo del tiempo. Antes, cuando yo estaba aquí, estaba en la universidad, yo salía de la casa, me iba a la universidad, a un ambiente donde iba a estudiar, que era para eso. Y ahora estoy aquí en la casa. Aparecen responsabilidades, que tu familia quiere que hagas algo, y no se dan cuenta de que a veces tú estás en medio de una clase. Entonces, tú tienes que aprender a cómo dividir ese tiempo, después darle la atención que ellos requieren, o ayudar en lo que te corresponde, y también entonces tener tus responsabilidades con la universidad, de sacar tu tiempo para hacer tus clases, prestar atención a la llamada. Entonces, ese manejo del tiempo fue algo que tuve que aprender mucho, porque al principio me agobiaba, no encontraba cómo sacar tiempo para ayudar a mi familia y también estar pendiente a las clases. Y entonces, así como hemos ido con la pandemia, he ido mejorando y tratando entonces de saber, bueno, en este momento haré esto, aprovechar ahora que se acabó la clase, déjame ayudar aquí, para luego tomar la otra clase que viene más luego. Y así, entonces, eso es algo que he aprendido mucho. Ay, qué bien, Gregory, es cierto. Ahora vamos a que nos cuente la profesora María Núñez. A ver, profe, sus mayores aprendizajes en este transcurso. A ver, profe, cuéntenos. En definitiva, que como dicen que lo malo, ¿verdad?, siempre trae algo bueno, porque en medio de una pandemia, tal vez uno no se espera que pueda aprender, pero realmente los aprendizajes han sido mucho, también para nosotros los maestros, que aunque algunos teníamos cierta fortaleza o mucha fortaleza en la parte de la tecnología, esto vino también a reactivar, como decía algunos de ustedes, ¿verdad? No sabíamos que ahí había muchas herramientas, pero no se usaban, y esto vino a nosotros también a despertar esa creatividad, porque yo le dije a ustedes que había una dificultad para las tareas, entonces la creatividad tuvo que activarse para poder dar respuesta a ustedes y entonces poder continuar con ese trabajo. Algo que también yo aprendí fue la flexibilidad en mi trabajo. El trabajo realmente demanda, y siempre yo digo una palabra, cuando uno priva en serio, entonces uno se involucra demasiado en el trabajo. Esta pandemia también me ha traído a mí como un poco de reflexionar, porque de un momento a otro uno entró en su casa, pero no era para quedarse, era para uno entrar 2 o 3 días, una semana, 15 días, y entonces se encontró como atrapado dentro de la casa. Y eso me dijo a mí, bueno, en cualquier momento, cualquier situación, a uno le viene de encima y uno no sabe qué puede hacer. Entonces hay que flexibilizar un poco el trabajo, hay que estar un poco más relajado para el trabajo. Son aprendizajes que he tenido y que he comenzado a poner en práctica, porque realmente nadie es imprescindible. Eso me ha dejado como enseñanza. Llegamos a un momento interesantísimo, docentes y estudiantes, en este conversatorio de historias vividas. Profesores y estudiantes nos están narrando las experiencias de su tiempo en tiempos de pandemia. En este momento llegamos a las emociones con las que han convivido ustedes y nosotros en este cambio de cultura en la formación. Vamos a iniciar con Yosmil, que nos cuente esas emociones. Vamos a trabajarlas las más puntuales posibles, Yosmil. Adelante. La primera emoción que sentí fue la tristeza y luego la nostalgia, porque en esos momentos de incertidumbre de cómo me voy a acostumbrar, cómo me voy a adaptar, qué cambios tengo que hacer, ya no voy a ver a mis amigos por un buen tiempo. Y todo eso hizo que mi ánimo se decayera en un principio, incluso estuve ansiosa, estresada, y esto tuvo repercusiones fisiológicas en mí. También otra de las emociones que pude sentir es a veces la decepción o impotencia, porque yo siento que puedo dar más, pero muchas veces estoy limitada por los factores externos que implica la virtualidad, por ejemplo, el ruido, la conectividad, la energía eléctrica. Todo eso me impide dar un 100%, aunque yo me esfuerce en un 200%,
Por ejemplo, una vez en un examen, por el tema de que se me descargó, se me fue la luz, envié rápido los ejercicios y envié un ejercicio repetido sin querer. Entonces, perdí unos puntos por algo que yo había hecho. Entonces eso me hizo reflexionar. Bueno, si yo estuviera simplemente un examen y hubiese pasado con todos mis puntos correctos, pero al cometer ese error tan grave ya no hay vuelta atrás. Y son cosas que me llenan como de tristeza y de decepción a la hora de manejar todo lo que tiene que ver con la virtualidad. Gracias. Sabemos que eso acontece con frecuencia, hasta impotencia, Josmil. Invitamos a José Alfredo que nos cuente cuáles han sido las emociones que él ha experimentado a flor de piel. Las más puntuales, José Alfredo. Sí, profe, vamos a ser puntual, porque cuando hablamos de emociones en este cambio de presencial a virtual, se ve totalmente todas las emociones involucradas en él. El sistema afectivo del ser humano se ha visto involucrado al 100%. Pero entre las más puntuales yo tengo, profe, la tristeza, enojo, frustración, estrés. Al principio, cuando se hizo ese cambio, fue demasiado rápido, y sin nosotros saber cómo íbamos a terminar ni cómo íbamos a seguir. Entonces, un día vamos a la universidad y ya ese día se declaró que el cuatrimestre termina virtual, ya uno no sabía en qué pie estaba parado. Entonces eso generó mucha tristeza, porque ya sabemos que no íbamos a ver a nuestros compañeros, y aún así teníamos la idea de que solamente iba a ser un cuatrimestre, que íbamos a terminar ese cuatrimestre así y todo iba a volver a la normalidad rápido, y ya vemos que vamos por un año y pico y todavía continúa nuestro problema. También que la costumbre de que nosotros salíamos de madrugada de la casa, por ejemplo en mi caso, yo salía de madrugada y llegaba de noche. Entonces, tener que estar encerrado, eso generaba mucha ansiedad y mucho estrés. Al tener que estar todos los días, es como que usted estuviera preso, pero sin cometer ningún delito. También otro donde me he sentido frustrado es cuando he tenido en medio de un examen que la página me da error, la plataforma me da error. Entonces, no sé cómo decirle al maestro, profesor, la plataforma me dio error. Por ejemplo, en una ocasión me pasó que yo estaba terminando un examen, cuando yo lo fui a darle a guardar para enviarlo, la plataforma me dio error. Yo tomé un capture para mandárselo al maestro, y cuando la plataforma cargó de nuevo, me cambió la respuesta del examen. Por cierto, saqué algunas preguntas malas, mi nota fue muy baja. En esa ocasión, cuando yo le mandé la prueba al maestro, porque tomé un capture de prevenido, el maestro me dijo, yo voy a hablar con el área de tecnología. No, nunca habló con el área de tecnología, nunca me refirió, él dijo, yo te voy a referir a tecnología. Y en fin se quedó así, pero que es algo chocante también para los maestros, porque cuando el maestro tiene 40 estudiantes o 50 estudiantes y solo le ocurre a un solo estudiante, entonces ya el maestro es difícil que él lea al estudiante de que haya pasado. Pero como quiera, yo le había mandado la prueba y pues fue frustrante en verdad. También se me ha ido el internet en medio de un examen. Y yo no sé qué hacer, si coger la computadora y salir corriendo con ella y buscar internet en cualquier casa de los vecinos. En una ocasión también tuve que ir a la casa de un vecino y tocarle la puerta y quedarme ahí en la galería cogiendo mi clase, terminando el examen, porque son retos y desafíos que pasan y eventualidades que no dependen de nosotros ni dependen del maestro, porque el maestro no quiere, pero el estudiante tampoco. Es cuanto, maestro. Muy bien, José Alfredo. Nos encantaría conocer esas emociones que tiene la profesora Maribel Vidó a flor de piel, con las que ha tenido que convivir. Adelante, profesora Maribel.
Han sido muchas también, Fátima. Bueno, he tenido que convivir también, como dicen ellos, con el internet, que muchas veces está muy lento y se frisa la pantalla, que usted ni para adelante ni para atrás, con los estudiantes ahí. La lato también, que se me ha dañado y entonces cuando usted tiene una clase a 1 hora y que el aparato no le funciona, ya usted sabe esas emociones, cómo están esos nervios. Todo eso lo he vivido. También he vivido que desde que antes de comenzar la pandemia, al lado de donde vivo estaban construyendo una torre y ahora es que en verdad se está mudando la gente, ya usted sabe, todo eso lo viví ahí cuando comenzaban esos ruidos, esa martilladera, como dice el chico, que también le pasaba con la fábrica de ventanas. Eso era insoportable, que no podía estar, tenía que estar hablando, voceando para que me escuchen y muchas veces decirle pausa ahí para ver si dejaban ellos de hacer eso. Entonces, todo eso fueron inconvenientes que he tenido que vivir con esto y que en verdad me he ido acostumbrando porque ya no queda de otra. Y algunos inconvenientes que han tenido también los estudiantes, que muchas veces usted les exige, y cuando ellos vienen y se comunican con usted y le dicen, ay profesora, estoy tomando la clase de un celular porque no tengo lato, o me dicen, no pude, tengo una semana que no he podido conectarme porque se fue la luz por mi casa, o se cayó el cable, en fin, una dificultad como esa que también uno tiene que, como dijo María, ser flexible, entender eso y que muchas veces tiene usted que ponerse en su lugar del estudiante también para entender esa situación. Y todo eso han sido de las cosas que he tenido que enfrentar, pero que gracias a Dios la hemos podido llevar a flote y salir adelante. Así que... Gracias a Dios. Qué bueno. Vamos a escuchar ahora a nuestro estudiante Wilson. ¿Cuáles son esas emociones que le han generado durante la modalidad a distancia? Bueno, entre emoción y sentimiento parecemos personas bipolares en este tiempo, porque podemos pasar de un momento de estar feliz a un momento de enojo muy grande, de que no me está funcionando como yo quiero, la conectividad y eso. Pero a mí al principio me pasó que yo soy una persona muy interactiva y de repente estar trancado 24 horas, eso me trajo mucha frustración, ya que no podía compartir con mis amistades ni nada de eso. También me da enojo que hay maestros que se cambió la forma de enseñar en esta era, pero ellos siguen con la misma metodología como si estuvieran en un aula, y no es así porque es todo diferente. Hay maestros que ponen un libro y comienzan a leer. ¿Qué un estudiante va a hacer a las 8 de la mañana? Un profesor leyéndole, ¿se va a dormir? Entonces deben de buscar la forma de cómo motivar al estudiante, y esto me da enojo, pero me da enojo porque yo sé que son maestros buenos que pueden dar más, no porque hagan eso. También yo soy una persona que se enoja mucho cuando yo necesito aportar una idea a la clase y pasa una guaguita, que hoy es raro que no pasa la guaguita. Ellas pasaron cuando el micrófono estaba apagado. Entonces pasa la guaguita y yo tengo que cohibirme de hablar cuando el maestro ya me dio la palabra. Espérese, profesor, y eso. Y hay veces que las ideas se van. Entonces mis principales sentimientos, emociones son tristeza, enojo y frustración. Gracias. Gracias, Wilson. Vamos a escuchar a Gregory Quevedo. Bueno, una de las emociones más grandes que he tenido ha sido esta claustrofobia y soledad de estar aquí en la casa. Yo vivo con mi tía y un gatito, y mi tía se pasa la mayor parte del día trabajando. Entonces, yo estar aquí, las 4 paredes, encerrado con el gato el día completo, en vez de ir a la universidad, juntarme con mis compañeras, por lo menos escucharla, que me cuenten sobre su día, o lo que me sucede en la guagua en el camino, son vivencias que ya uno no la tiene. Entonces eso te hace sentir como tan solo y alejado de las demás personas. O sea, una historia que me cuente Lía en el curso, o cualquier otra de mis compañeras, me emocionaba, y aunque quizás uno decía, oh Dios, aquí viene con otra historia, ahora uno le hace falta esa conexión humana de que me contó algo, de que por lo menos la vi cara a cara y me decían algo. Entonces,
Eso ha sido lo más fuerte, el estar como encerrado siempre y no poder entonces compartir con los demás. Es una emoción que a todos en algún momento se nos ha generado. Por último, en esta parte vamos a escuchar a la maestra María Núñez, esas emociones que la han arropado durante la virtualidad. Bueno, comadre, atención, que vamos a tener que abrir, no sé, una modalidad o no sé qué, porque hay que graduar unos cuantos animales. No sabemos, por ejemplo, en mi caso, no sé si de práctica de inicial o de primaria, porque ya escuché que ahí hay un gato cogiendo clases. Yo tengo un perrito aquí que es ajeno, que coge todas las clases de práctica. Tengo esa dificultad, después vamos a hablar. Bueno, como ustedes también, yo tuve muchas emociones. Al principio, lo que a mí me aterró, el miedo, porque como ustedes bien saben, y ustedes ahí expresaron, yo nunca había trabajado de esta manera virtual, sí, algunas clases, pero que no era una cosa, no era una costumbre, y pasar todo virtual de repente, no saber qué hacer. Entonces, ustedes tenían ese miedo, pero el miedo también mío como docente era saber si realmente los estudiantes iban a aprender. Eso era un terror que yo tenía al principio. Y no saber cómo yo, qué tarea, si con esta tarea iban a aprender, cómo iba ese progreso, porque si bien cierto, ustedes decían que en los pasillos nos abordaban, eso también eran señales de que ustedes estaban aprendiendo, ese abordamiento en el pasillo. Cuando el estudiante preguntaba, uno decía, bueno, pero está aprendiendo, está entendiendo, pero después estar cada quien en su casa, esa era una de las mayores preocupaciones. Emociones, impotencia, tristeza también, al igual que ustedes, angustia, incertidumbre. Y en medio de todo eso, de todas esas emociones, de estar triste también por situaciones que estaban pasando, ¿verdad? Con amigos, familiares y demás, tener que mostrarme tranquila y alegre, como que no estaba pasando nada, porque ya los estudiantes estaban envueltos en la misma situación que yo, y yo no era la llamada a seguir, ¿verdad?, la voz de alarma. Entonces tenía que estar alegre. Bueno, ahorita os cuento la anécdota, pero sí fue una bien fuerte, mostrarme tranquila, mostrarme como que no estaba pasando nada, así como dijo Wilson, no estar preso aquí sin saber por qué. Fue también una situación bien fuerte. Así es. Muy Bueno. bien, muy bien. Pasamos a nuestra última pregunta, nuestra última historia, nuestras últimas confesiones aquí en público. Nos quedan apenas unos minutos para terminar este trabajo y nos encantaría que muy brevemente nos narren las situaciones que siguen ocurriendo a pesar de la experiencia de la educación virtual. Vamos a ver si brevemente, porque hay que aprovechar los minutos que nos quedan, iniciamos con Josmil. Bueno, dos situaciones. La primera es el tiempo. Hacer entender a mi familia que estoy en clase. Todavía ellos no se adaptan a que estoy en una reunión, que tengo el micrófono abierto, que tengo la cámara encendida. Por ejemplo, cuando llega mi tío el otro día, llega llamando, sobrina, ¿cómo está? Y entra yo en medio de una clase de práctica docente. Entonces son cosas que tuve que decirle, tío, estoy en clase, vamos ahora. Entonces él salió. Otra, los ruidos externos. Por ejemplo, cada vez que voy a grabar un ejercicio, hacer algo, tengo un vecino de 1 año que él nada más llora cuando voy a grabar y vocea. Entonces él no llora ahí en la sala de su casa, es atrás donde está mi habitación, como que se oye literalmente y me daña todo lo que tengo que hacer. Muy bien, continuamos con José Alfredo. José Alfredo, tienes breves minutos para contarnos qué situaciones siguen ocurriendo. A ver, José Alfredo, es tuyo el micrófono. Sí, profe. Tenemos problemas con la conectividad. Aún a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, la conectividad ha sido un problema, incluyendo la luz.
También los ruidos, como decía nuestra amiga Yosmil, y que los padres no se adaptan a que nosotros, aunque estemos en casa, nosotros aún seguimos estudiando. Es todo, profe. Asimismo, esperamos a la profesora Maribel Vidó que nos narre, que nos cuente cuáles situaciones, dice ella, que siguen aconteciendo. A ver, profesora. Fátima, por ejemplo, que los estudiantes entran al curso, ponen el micrófono y no están ahí, usted hablando sola. Usted le dice, prendan la cámara y no es posible. En una clase, y usted habla y habla y habla, y usted cree que ellos están ahí y no están. Esa sería una. Así Adelante, es. Sarina. También entonces vamos a continuar con esas situaciones que se le presentan a Wilson. Bueno, el ruido del ambiente es algo incontrolable. El otro día yo miré por la ventana, el día de fiesta, la fábrica de ventanas está cerrada, déjame ponerme a grabar un video, llamo a José, cuando estoy grabando, ¡sí! Abrieron. Es incontrolable. Definitivamente. Gregory Quevedo. Una situación que a mí se me continúa presentando ha sido con mi gatito. Yo en medio de la clase, él quiere atención, se me sube en la computadora, me cierra la llamada, me cierra la computadora. Entonces es algo que tengo que controlar, entonces no puedo encerrarlo porque comienza a gritar, entonces y se escucha entonces de fondo. Y es algo que hay que estar lidiando con él todos los días. Y por último, la maestra María Núñez. Definitivamente el ruido, coincidimos todo, es algo incontrolable y es algo que todavía prevalece. También coincido con la maestra, los estudiantes, a veces uno siente que está solo en el aula porque todas las cámaras y todos los micrófonos están apagados y uno entonces diciendo fulano, decían por ahí, parece un centro espiritista, pues se escucharon. Y entonces también veo que prevalece como ese desinterés. Ustedes hablaban al principio que tenían un desinterés, pero yo veo que prevalece ese desinterés, pero me he dado cuenta que solamente para la asignatura, porque en mi caso, muchos de mis estudiantes ya han hecho boda, es decir, que el interés ha seguido, porque para tu casa tienes que tener mucho interés. Entonces, hacen boda, los veo en Facebook, cuando abrían resort y todo eso. Sin embargo, todavía se notan algunos, no todos, se notan muy ausentes en las clases. A veces termina la llamada y el estudiante sigue ahí y uno ya terminó la llamada, fulano, ya terminó, entonces no sé con quién uno está hablando. No sé si porque se durmió, si salió, si está cocinando, como dice la comadre, pero ese ha sido las situaciones que todavía prevalecen. Así es. Bueno, ya escuchamos desafíos, retos que se han presentado, aprendizajes que hemos tenido, las emociones que se han generado en esta modalidad virtual y también esas situaciones que aún siguen ocurriendo. Y maestra Fátima, mientras nuestros participantes hablaban, yo veía el chat totalmente activo, los demás participantes identificándose con esas experiencias. Realmente el chat estuvo muy activo durante toda la presentación. Sí, Sarina, ha sido de verdad un conversatorio con unas historias vividas y unas experiencias vividas bastante significativas. Estudiantes, profesores contándonos las experiencias que han tenido en este tiempo de pandemia. Si hay alguna pregunta, nosotros somos sumamente rígidos con el tiempo porque hemos aprendido esto con la pandemia también. Agradecemos a todos, a todas esas excelentes aportes. Si hay alguna pregunta, nos la dejan para el próximo conversatorio porque ya hemos culminado con nuestro tiempo por hoy. A todos, gracias del alma, a los maestros que nos han acompañado, a los estudiantes que nos han cedido su tiempo para estar con nosotros en esta experiencia tan importante, así compartir sus experiencias, sus historias vividas de boca de los mismos participantes. A mi coanfitriona Sarina Mateo, muchísimas gracias, y a los maestros que han estado con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan un buen almuerzo y muy buenas tardes. Hasta luego y muchísimas gracias. May, muchas gracias. Un placer.